Y no se olviden que tenemos un trabajo, una asignación pendiente que para ya para la siguiente semana va a ser todavía, para que vayan avanzando y no se retrasen. Ya, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre líneas de transmisión. Profesor, el curso no es líneas. Yo sé que me van a decir eso. No, en el curso hemos hablado sobre generadores, la parte de generación. Ya tenemos la generación. También tenemos que hablar ahora sobre lo que es, en este caso, pero todo a nivel de flujo de potencia, todo es eso, no tanto es la selección de línea. Luego también tenemos que ver lo que son los transformadores y luego al final la carga, ¿no? Y al final hacemos una evaluación integral de todo nuevamente, pero ya considerando todos los factores. O sea, tenemos que analizar en forma independiente cada uno de los factores donde va a trabajar el flujo de potencia, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Hemos visto los generadores, hemos estado revisando algunos ejercicios también ahí, ¿sí? Ahora para tocar el siguiente tema es las líneas, ¿no? Entonces, vamos a repasar. Este curso también hemos llevado a cabo en todo caso, ¿no? Va a ser bastante conocido y quizás un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces, lo que es líneas de transmisión, entonces, se refiere en este caso a lo que es la línea eléctrica, que va a estar conformado por el conjunto de conductores eléctricos, todos los aislantes y todos los elementos y accesorios que conforman esta línea, ¿no? Para llevar la energía eléctrica, ¿no? Los conductores en este caso generalmente van a ser de aluminio, cobre, ¿no? Ok, aluminio, básicamente, ¿no? Tipos. Los tipos de líneas, en este caso, haciendo una pequeña introducción en todo caso a ello, antes de hacer los cálculos, lo que es la línea se clasifican siguiendo diferentes criterios, ¿no? Puede ser en este caso según el espacio, podemos tener acá líneas aéreas y también líneas subterráneas, ¿no? Si queremos comunicarlo ahí, ¿no? Aunque son las líneas de alta para las líneas de potencia, por actualmente son aéreas, ¿no? Subterráneas y tendríamos a través de esos cables, ¿no? Luego tenemos acá lo que es la tensión, ¿no? Hay líneas que trabajan con baja tensión, que son menores de 1 kilovoltio, ¿no? Luego hay líneas de alta tensión, o en todo caso media tensión, ¿no? O que están por encima de 1 kilovoltio, ¿no? Y luego tenemos las de alta, hay media y luego alta, ¿no? Luego tenemos según la naturaleza, ¿no? Hay líneas de tensión que pueden ser de corriente continua, otras pueden ser de corriente alterna, pueden ser monofásicas, pueden ser trifásicas, tal como conocemos. Sus longitudes, ¿no? También hemos visto, pueden ser líneas cortas, líneas medias y también largas, ¿no? Entonces, la línea de transmisión de potencia trifásica, entonces, aérea, constituye el medio de transporte. Entonces, aquí ya tocamos el tema, ¿no? Línea trifásica aérea, ¿no? Es el transporte principal de la energía eléctrica, ¿no? Nosotros como seres humanos también viajamos, ¿no? Pero viajamos, pues tenemos 3 vehículos, ¿no? Podemos ir vía terrestre, vía aérea y vía marítima, ¿no? Haciendo un alto y un comentario, ¿no? Yo siempre me he estado preguntando, nosotros aprovechamos el aire para viajar, pero ¿por qué no viajamos por barco, no? Por ejemplo, entre los puertos, Arequipa, todo el Perú debería viajar en línea recta y el barco, ¿no? Si viajaríamos en barco sería más rápido que por carretera. ¿Alguien podría comentar algo al respecto? Es una curiosidad ahí, ¿no? Me parece que en barco el viaje es más lento, la velocidad del barco es más lento que la de Es muy lento, es más porque lento que la de un carro. los barcos van, o sea, si por tierra es kilómetros, ¿no? Por hora, póngase 90 kilómetros por hora, por barco vendría a ser nudos, que viene a ser un promedio de 15 kilómetros por hora, algo así. Es muy lento. Bueno, ese es mi Sí, aporte. esa es la respuesta, ¿no? Sí, es evidente, porque en barco o sea, nos vamos en carretera, en bus, digamos, más rápido que viajar en un barco, ¿no? Entonces ahí, si se pudiera mejorar, porque estamos en el área de ingeniería, ¿no? Entonces, como ingenieros, en todo caso, eh, pensamos en el mar, o sea, la pregunta viene ahí, ¿no? El mar está libre. En la carretera tienes que dar curvas. En el mar, ¿no? Es recto. Entras a un punto y es recto, puedes viajar y no te vas a estrellar contra nada, solamente tienes que tener una coordenada e ir recto. ¿Cuál sería el problema en todo caso en el barco? No hay trabas, en la carretera tienes que dar curvas, subir, bajar, todas las montañas que tenemos que cruzar, son montañas, son Andes, ¿no?
Si fueran pampas, tal vez como se dice en Argentina, las grandes pampas, bueno, es otra historia, ¿no? Pero acá en el Perú tenemos una geografía bastante variada, ¿no? Entonces la carretera tiene que ser con curvas, subidas, bajadas y todo un recorrido, ¿no? En el mar, por ejemplo, es recto. En el aire también los aviones se elevan, alcanzan una altura y luego es recto prácticamente, ¿no? Todo el camino es estable ahí hasta que llegue a su destino, ¿no? Por aire sí es mucho más rápido, pero el costo, ¿no? El costo, en todo caso, viajar en barco es más caro que viajar en carretera. Hay cruceros, ¿no? Hay cruceros. Quizás acá en el Perú no tenemos mucho la oportunidad de salir de paseo a un crucero, ¿no? En hilo sería excelente, ¿no? Tener un barco ahí que haga un crucero, así como hacen los botes para el paseo, ¿no? En el puerto, hacer un crucero y tenerlo por el recorrido nacional, ¿no? El detalle es los costos ahí, ¿no? Bueno, esa es la forma entonces cómo se traslada a las personas. En lo que es la energía eléctrica, se está trabajando ahí lo que son las líneas, ¿no? Entonces estas líneas están interconectadas, ¿no? Justo ya habíamos visto eso en el otro curso anterior, que todo el Perú está casi interconectado, como una red, como una especie de telaraña está, ¿no? Entonces casi las principales ciudades están, por ejemplo, energizadas, ¿no? Ahora que llegue energía a todos los pueblos hasta la última esquina la última ciudad, llamémosles así, ¿no? El pueblo más alejado de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, ¿no? En todo caso, ¿no? Del sur, eh, que llegue luz, energía eléctrica ahí. Pues, bueno, eso sí habría que averiguarlo, ¿no? No sé si llega hasta el último lugar, pero yo que conozco Moquegua sí ha llegado hasta los lugares más alejados, ¿no? Por ejemplo, una de las ciudades más alejadas, departamentos alejados que tenemos en Moquegua, tenemos por la parte alta, por donde está Ubinas, ¿no? Toda esa zona ya tiene energía eléctrica, ¿no? La parte que ingresa por Arequipa, ¿no? Ahí están las zonas de Omate, ¿no? También tiene ya energía eléctrica. Años atrás, en el año 2000, yo que recuerdo que fui por ahí en esa época, no tenía energía eléctrica. Justamente ellos compraron grupos de electrógenos y tenían equipos ahí para abastecerse, ¿no? De esa forma. Pero ya después, antes del 2000, ¿no? Después del 2000 ya hubo eso. Entonces ya pasó a la historia, entonces, los grupos electrógenos, ¿no? Con ellos se abastecían para poder iluminar por lo menos en la alcaldía, las partes principales de las calles principales. ¿Okay? Pero ahora ya tenemos el sistema interconectado, ¿no? Y se abastece a gran parte de todas las ciudades. Hay algunos lugares de repente no llega todavía, ¿no? No llega. Acá en Arequipa también, estando en plena ciudad, hay urbanizaciones nuevas, lugares donde no hay energía eléctrica. ¿Todo por qué? No es porque no haya energía eléctrica, hay la disponibilidad, sino que depende de las urbanizaciones o asociaciones, tienen que hacer un proyecto, ¿no? De iluminación y luego presentar el proyecto y aprobar y toda una historia, ¿no? Todo un trámite. Es por ese motivo, no es porque no haya energía disponible, sino que hay que presentar un proyecto. Y ese proyecto, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, estamos ahorita con los futuros proyectistas, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que elaborar ahí los planos, elaborar cómo va a ser el sistema de distribución, las cargas, todo lo que se va a utilizar ahí para poder, en este caso, llevar a cabo la obra, ¿no? Listo, entonces, todo lo que es proyectos eléctricos, en este caso estaría a cargo de lo que es en este caso, el mecánico eléctrico, ¿no? Aunque ahora también hay carreras profesionales en la UNSA, por ejemplo, en Arequipa está hay varias universidades también, ¿no? En el Perú, que tienen carreras netamente eléctricas, ¿no? Ingeniería eléctrica. ¿Sí? No hay mecánica eléctrica, ¿no? Ingeniería eléctrica, ¿no? Que también harían el mismo tema, ¿no? Trabajarían bajo el mismo tema. ¿Ok? Listo, seguimos entonces. Entonces, la línea de transmisión produce tres efectos, ¿no? En este caso, por su orden de importancia, podemos mencionar, ¿no? Entonces, es cuando se está transmitiendo ahí la energía eléctrica, está llevándose, va a producir algunos efectos. Uno de ellos es el campo magnético, ¿no? Producido por la corriente eléctrica, que provoca caídas de tensión en la línea. ¿Sí? O sea, la corriente eléctrica, cuando está viajando a través del conductor, este conductor, alrededor del conductor, se crea un campo magnético. ¿Sí? Y la pregunta es, ese campo magnético que se genera alrededor de ese conductor, ¿se queda ahí o se pierde? Esa energía que está alrededor ahí, se crea un campo magnético. ¿Esa energía se pierde o queda ahí nada más?
quedaría ahí como un efecto de sombra nada más, así, ¿no? Cuando caminamos tenemos una sombra, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, esta circula, crea un campo magnético, ¿no? Alrededor de él, un campo magnético. Este campo magnético es disipado. Recuerden, por ejemplo, les comento ello, porque si hablamos en termodinámica, el calor, los cuerpos, un cuerpo caliente irradia el calor, entonces tú te aproximas a él, se siente el calor, ¿no? En este caso, tú te acercas a ese campo magnético, vas a ver su intensidad, en todo caso, ¿no? Va a ser mayor la intensidad. Y en el caso de en el mundo de la mecánica, por ejemplo, ¿qué ocurre? Ese motor, nos acercamos a él, nos aproximamos, el calor se pierde, se disipa con el tiempo. Si ese cuerpo no tiene algo que genere calor, ese cuerpo comienza a la etapa de enfriamiento. ¿Ya? O sea, quiere decir que las máquinas que están trabajando y, bueno, trabajan, elevan su temperatura, van a entregar, contribuyen entregando calor al medio ambiente, ¿correcto? En este caso, la pregunta viene, ¿no? ¿Sucede lo mismo cuando hacemos con la energía eléctrica? Estamos entregando, en este caso, se está perdiendo parte de esa energía al medio ambiente. ¿Qué dicen, jóvenes? Y que la energía no se destruye, se transforma. Claro, la energía no se destruye, pero en todo caso, si estamos llevando energía eléctrica en el transporte, producto de esos campos magnéticos, tenemos pérdidas. A eso me refería. ¿Habrá pérdidas? Claro, sí, ingeniero. ¿Qué hay? Por eso las caídas de tensión, pues, ¿no? Correcto, muy bien, ¿no? O sea, sí hay caídas de tensión, o sea, se pierden. La pregunta es, ¿y cómo es que se pierde? ¿Dónde se perdería? O en todo caso, ¿quién se lo estaría llevando? Por la Posibilidades hay fricción, muchas. por el rozamiento de electrones, ingeniero. El choque de electrones. Ya, el otro en el campo magnético. Las pérdidas en el cobre también se puede Eso es por tener, la ingeniero. intensidad, ingeniero. Ya. La interacción con el medio ambiente, ¿no? Porque si las llevamos, por ejemplo, estamos trabajando en un lugar ambiente, tenemos el aire ahí, ¿no? Su interacción por el aire también tiene cierta, tiene su resistencia, su conductividad también, ¿no? Un coeficiente ahí. Entonces, si estuviera en vacío, ahí sería diferente, ¿no? Ahí sería diferente las condiciones. O sea, si podemos transmitir energía eléctrica en vacío, en el vacío sería diferente, ¿no? El comportamiento, las pérdidas podrían ser menores, ¿no? O reducidas al mínimo. Pero eso es un poco difícil, ¿no? Porque eso no se va a dar porque simplemente es el costo nada más, ¿no? Por el costo, ¿no? ¿Ok? El costo. Bueno, seguimos entonces. Tenemos acá uno, el campo magnético, el otro, el efecto capacitivo, ¿no? El efecto capacitivo que viene a ser la resultante de los campos eléctricos entre conductores y los conductores a tierra, ¿no? Luego tenemos su resistencia óhmica, que estamos viendo, ¿no? Que los conductores, evidentemente, lo que me dijeron, ¿no? Cada conductor está hecho de un material y el material no es perfecto, ¿no? Estos materiales no son perfectos. Siempre van a tener una resistencia, ¿no? Por más que escojamos el mejor y busquemos la aleación. ¿Ya? Pero va a haber una pérdida ahí. Entonces, pérdida óhmica en los conductores considerando el material del cable que se utiliza, ¿no? Un cuarto efecto podría ser el provocado por las corrientes de fuga, ¿sí? Que fluye a través de las películas contaminadas de los aisladores, ¿sí? O sea, los aisladores también, o sea, el aislador, si no le hacemos la limpieza, todo, entonces ahí se llega a contaminar y comienza a tener ciertas partículas que podríamos decir, entre comillas, que ayudan a permitir la fuga de energía eléctrica, ¿no? Entonces los cables de guarda están eléctricamente en contacto con la torre y por lo tanto a tierra, ¿no? Y sirven principalmente como defensa contra los rayos, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos ahí que hay fugas, ¿no? Puede haber fugas ahí a través de estos conductores, cables que se tienen, puede haber fugas también. Los conductores de fase en este caso, son mucho más grandes que los cables de guarda, ¿no? Comúnmente de aluminio, ¿no? Es el material que estamos utilizando. El cableado con el alma de acero también, ¿sí? Hemos indicado eso, que tiene un alma acero para aumentar la resistencia a la tracción, ¿no? Algunas veces por cada fase fluye, en este caso, más de un conductor, ¿no?
Entonces podemos tener ahí las ternas, no sé si se acuerdan, una terna, dos ternas, un conductor, dos conductores por fase, de acuerdo a la configuración que se utilice, ¿no? Los cables son desnudos en este caso, ¿no? Que se utilizan aquí en lo que son líneas para transmitir mejor la disipación de calor. Los conductores de fase están aislados entre sí y la torre mediante cadena de aisladores, ¿no? Una cadena de aisladores. O sea, utilizamos aisladores para proteger el cable y no haga contacto con la torre directamente, ¿no? Las torres son de metal, ¿no? Bueno, las razones para construir una línea, ¿no? El crecimiento de la carga, ¿no? El aumento de las cargas, ¿no? Llevando a las líneas existentes que recuperen cerca de sus límites de estabilidad y capacidad térmica, ¿no? Esto puede mostrarse en los niveles de confiabilidad del sistema, donde ha caído por debajo de niveles aceptables, ¿no? Bueno, otro motivo, ¿no? Por lo tanto, las líneas se podrán mejorar las características de estabilidad del régimen transitorio de los generadores. El incremento de las líneas permitirá una mayor flexibilidad de la operación del sistema. Dicho de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estas líneas, ¿no? Y mientras más líneas nosotros tengamos, vamos a tener más confianza en lo que es la transmisión de potencia, tendríamos más pérdidas, ¿qué podríamos decir? A ver, tenemos la fuente y tenemos la carga. ¿Nos conviene llevar la línea solamente una sola línea o nos convendría colocar en paralelo, cerrar un circuito en paralelo, dos líneas? Vale decir, ¿no? En el sistema interconectado, por ejemplo, nos vamos de Tacna hacia el norte, solamente es una línea nomás. O conviene cerrar el circuito, nos vamos por el norte, de repente regresamos por la selva, por Madre de Dios, y nos volvemos a formar un tipo anillo, ¿no? Esa sería la configuración para tener un mejor, más equilibrado el sistema, ¿no? Como en neumática, en hidráulica, ¿no? Una conexión tipo anillo, una conexión cerrada, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, lo tenemos lineal nada más, o sea, está ahí ingreso y salida, pero si lo configuramos en paralelo, llamémosles así, entonces ahí como que tenemos más equilibrado la tensión, ¿no? Para la carga. Eso lo vamos a ver en otro momento, posiblemente, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver cómo podemos tener esa estabilidad en todo caso la garantía de la calidad de la energía en un sistema interconectado, ¿no? La capacidad transportante de la línea está relacionada con su longitud. Es importante eso, ¿no? ¿Cuánto podemos transportar? ¿Qué tan lejos quieres llegar, no? Ahora también con la tensión, ¿no? Con el nivel de tensión de la misma, ¿no? Por cada unidad de longitud. Para ello se hace un cálculo, ¿no? Entonces también se evalúan los costos de la línea y se hace la evaluación. Podemos decir en cuanto a la potencia, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La potencia transmitida dice que está en función de la longitud y de la tensión de transmisión. ¿Cómo así? A ver, veamos acá. Por un lado tenemos la potencia, en el otro lado tenemos la longitud. Tenemos una curva aquí, ¿no? Esta es una curva, por ejemplo, de una línea que transmite, en este caso está llevando 750 kilovoltios, una de 345 kilovoltios. ¿Qué podríamos decir? Que nosotros, a ver, jóvenes, me ayudan a la interpretación de este gráfico, ¿ah? Tenemos podemos transportar, vamos a poner que sean dos tensiones estandarizadas, ¿no? Una línea es 750 y la otra 345, porque hemos dicho que hay líneas estándar, ¿no? 230, 220 voltios, ¿no? Kilovoltios, ¿no? 138 kilovoltios, 60 kilovoltios, ¿no? Las estandarizadas. Vamos a poner que estas también sean estandarizadas, es un caso. ¿Qué observamos en estas dos gráficas? Por un lado tenemos la longitud en kilómetros. En el otro lado, en la parte vertical, tenemos lo que es, en la parte vertical, tenemos lo que es la potencia. Y por este lado tenemos la longitud. Y este es el comportamiento de esta línea. Este es el comportamiento de la otra línea. ¿Sí? Es una línea que está transmitiéndose la potencia en 750 kilovoltios. Este es en 345. ¿Qué comentario amerita esta línea de transmisión? ¿Qué podríamos comentar respecto a estos dos tipos?
que a medida que aumenta la longitud, ¿qué pasa con la potencia? ¿Crece la potencia o se mantiene? Veámoslo mejor de esta manera, a ver, para que me haga entender mejor. Vamos a tomar la curva de la de 750 nada más, ya voy a borrarla por un momento. Ya, esta vamos a eliminar un momento y vamos a trabajar con la de 750. Aquí yo tengo, para esta, no están los datos, pero vamos a poner ahí un aproximado, ¿no? Aquí vamos a tener una distancia L2, y aquí vamos a tener una potencia, ¿no? De repente, en este caso está kilowatts, 1000 kilowatts. Me acerco un poco más aquí, a esta distancia L1, y observo que acá tengo una potencia que transmito de 3600, podría ser 3600. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría decir con esta curva característica en todo caso? Con este comportamiento que estamos mostrando. Que a medida que aumenta la longitud, o sea, más lejos sea la distancia, ¿qué pasa con la potencia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces vamos a tener menor potencia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, cuando aumentamos, hay más probabilidad de que la potencia disminuya. Y justamente esta curva nos demuestra ello, ¿no? Que justamente por más que cojamos una tensión alta, como 750 kilovoltios, siempre se va a ver ese fenómeno, ese comportamiento, ¿sí? ¿Y por qué será ello? ¿O está mal el cálculo? ¿Será real en todo caso? O sea, vamos a tener pérdida de potencia en todo caso. Esto que disminuye significa que va a haber un delta de P, y un delta de P significa que hay pérdida. ¿Es verdad? Sí, ¿no es cierto? Eso acabamos de ver hace unos minutos. ¿Se acuerdan de los motivos por qué se pierde energía, no? Entonces, mientras más lejos, mientras mayor longitud, entonces va a haber, en este caso, la potencia que vamos a transmitir va a disminuir en todo caso. ¿Ok? Pero ¿qué sucede ahora si comparamos ahora los niveles de transmisión? ¿Cómo así? Miren, este es el comportamiento para una de 350, de transmisión en 350. Y si nosotros, 750, ¿no? Esta es una de 345, ¿no? Kilovoltios. ¿En cuál de los dos tipos de transmisión, en cuál de los dos tipos de líneas hay más pérdidas? Cuando llevamos la línea en 345 o en 750. ¿Dónde habrá más pérdidas? O en todo caso, ¿con cuál de los dos niveles de tensión puedo llevar más potencia? Mejor dicho ahí. ¿Con cuál puedo llevar más potencia? ¿Con una línea de 345 kilovoltios o con una de 750? ¿Con cuál puedo tener más potencia para transmitir? 345. ¿Más potencia? A ver, miramos acá, borramos un poquito, de repente no deja ver esto. 750, ingeniero, por la ¿Con cuál? elevación. ¿Cuál es la 750 curva por que? la elevación. Claro, la que tiene mayor rango, ¿no? La que tiene mayor altura, en todo caso, mayor amplitud de trabajo, ¿no? La de 750 llega, por ejemplo, hasta 4000 en sus mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, con la distancia baja también cae. En el cambio, una de 345, en sus mejores condiciones, para este ejemplo, ¿no? En este caso, todas las líneas hay que evaluar, tienen un comportamiento. Para estos comportamientos, ejemplos, tenemos acá que para este caso, en su mejor condición va a llegar a 1000, ¿no? Y luego va a caer. O sea, no es mucha la potencia que se puede llevar. Entonces, también es importante, ¿no? Que tengamos presente que nos conviene llevar entonces en kilovoltios, ¿no? Pero, ¿qué nivel? El más alto, ¿no? No en 345, en 750, listo. Pero esto también hemos aprendido nosotros a escoger, ¿no? En el curso de líneas ya se ha escogido cuál es la tensión óptima para transmitir y cumpliendo con los requisitos. Eso es lo bueno, ¿no? ¿Ok? Entonces ya con eso evitamos. Pero acá como estamos haciendo un flujo de potencia, estamos haciendo el análisis de potencias, entonces lo que estamos viendo es que aquí no estamos buscando esa optimización, ¿no? Sino estamos viendo cuál línea puede llevar más potencia. La que lleva más potencia es la que tiene mayor kilovoltios. ¿Sí? No estamos viendo la eficiencia, sino estamos viendo cuál puede llevar más potencia. La que tiene mayor
kilovoltios, ¿no? La mayor tensión, ¿no? Pero también estamos viendo otro fenómeno, ¿no? Que mientras más larga sea la línea, en todas va a haber caída de tensión, ¿sí? En todas va a haber caída de tensión. En todas, ¿sí? Entonces aquí viene el análisis, todo esto es el análisis, ¿no? Esto quiere decir que cuanto mayor sea la capacidad de transporte, mayor será en este caso, la longitud de la línea, ¿no? Mayor será la tensión de transmisión. Para la elección de la tensión se eligen los valores normalizados, ¿no? Que se ha indicado, ¿no? Supóngase que se eligen regímenes normales de potencia y de tensión para una línea determinada de longitud conocida. También se deberá de analizar el diámetro y espaciamiento de los conductores, ¿sí? Cuando se hace este análisis, este cálculo, se analiza pues, el diámetro, el espacio de conductores, justo todo lo que se ha hecho en el curso de línea, ¿no? Por cada fase, ¿no? Para evaluar el efecto también, el efecto corona en la impedancia de la línea, ¿no? Asimismo, se debe de escoger la distancia entre fases también, ¿no? El número, la ubicación y el tipo de conductores para los cables de guarda también, ¿no? Ahora, cuando el peso de la línea es esencialmente constante, la atención se debe de dirigir al diseño de la torre. También eso es importante. Diseño de torres también hemos visto, ¿no? Las condiciones climáticas también, todos los factores que se tienen en cuenta para un cálculo de línea, ¿no? El lugar, ¿sí? Para hacer las estimaciones también. Ahora en las condiciones peores, tiempo bueno, tiempo malo, ¿no? En todo caso, las condiciones de los vientos, las nieves, ¿sí? Todo lo que esté relacionado, ¿sí? Esto es en la selección de conductores. Bien, recordamos un poquito de los parámetros. Entonces ya hemos visto la parte introductoria. Veamos acá para hacer los cálculos. Entonces necesitamos ver quiénes participan acá. Parámetros de la línea de transmisión. Uno de ellos es la resistencia eléctrica, ¿no? Los cables de las líneas de transmisión dependen de sus características, ¿no? En este caso, en DC, podemos decir ahí, la resistencia presente será, ¿no? Tenemos acá esta resistencia, ¿sí? O va a estar dependiendo de quién. Esta resistencia eléctrica, en este caso va a depender de la longitud, del área y de ρ. Ya conocemos eso, ¿no? La resistividad del conductor, la longitud y sección del conductor. ¿Se acuerdan cuando les pregunté de la longitud, la potencia? Sí, ¿no? La resistencia, aquí en este ejercicio, ¿no? Acá, la longitud, ahí está el valor de L, ¿no? Mayor longitud, habrá pérdidas, ¿no? Aquí ya se lo puede verificar, justamente que la longitud es un factor con el cual se determinan también las pérdidas, ¿no? Ahora, los cables que pueden ser, en este caso, que se utilizan, ¿no? Normalmente pueden ser de cobre o aluminio, ¿no? Vamos a utilizar el aluminio en todo caso, ¿no? El aluminio es el más usado, ¿no? Por su peso. El cobre es más pesado ahí en ese caso, en este sentido. Si el cobre es más pesado en la casa, cuando utilizamos, ¿qué utilizamos en los conductores eléctricos en la casa? ¿Son de cobre y de aluminio cuando hacemos la instalación domiciliaria? Cobre. ¿Y el peso no afectará? Si elegimos por el peso en la casa, ¿será importante el peso? ¿Qué es lo que prevalecemos cuando hacemos la instalación domiciliaria en la casa? ¿Por qué utilizaríamos el cobre y no utilizamos el aluminio? ¿Por qué no utilizamos alambres? En vez de poner el alambre número 14 para el arranque de motores, colocamos conductores de aluminio. Porque es más escaso el aluminio, es más caro. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿O es más comercial el cobre? El cobre es más comercial por el precio, el monto, la facilidad. Ingeniero, en sí el aluminio no lo utilizan porque se rompe. Porque Ahí está, muy bien. Respuesta correcta. el aluminio, que lo llaman boliviano, porque un cable boliviano le dicen, ¿no? Pero sí existe, sí es comercial. Claro, pero el aluminio se quiebra, ¿no? No tiene esa resistencia mecánica que tiene el cobre, ¿no? El cobre es más resistente mecánicamente, o sea, puedes doblarlo varias veces. Incluso al momento de pelar, hacer el corte, incluso a algunos se le va y corta un poquito más, lo araña, entre comillas, ¿no? Y resiste todo el cobre con ello, no se quiebra fácilmente. En cambio, el aluminio es más, en ese sentido, más frágil. Ese es uno de los motivos principales, ¿no?
¿Y cómo es que utilizan en las líneas? Ah, eso sí ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos recordar un poquito sobre lo que hemos estado viendo en líneas, entonces diríamos que tenemos conductores, el AAC, el AAAC, el ACCR y el ACAR, ¿no? Entonces acá tenemos conductores que son totalmente de aluminio, con aleación, tienen su alma de acero, o alma aleada, ¿no? Con acero, ¿sí? Los términos que utilizábamos para ello se los utiliza el circular mils, ¿no? En todo caso, las unidades para seleccionar. ¿Qué significaba eso, no? Un circular mil, ¿qué era, no? Es el área de un círculo que tiene un diámetro de 1/1000 de pulgada, ¿sí? Entonces, ¿es igual a cuánto? A 1000 circular 1000, ¿no? Un MCM es igual a 1000 circular 1000. Bueno, sus equivalentes en todo caso. Un conductor de aluminio cableado de 1000 MCM, ¿no? Tiene un diámetro de 1 pulgada. ¿Ok? Entonces la resistencia a las frecuencias nominales, bien sea cable o conductor sólido, es mayor que la resistencia en DC, ¿no? Debido al efecto pelicular o skin. En todo caso, este es el caso, ¿no? Listo, continuamos. Por ahí hay un joven que aparece después de 1000 años, ¿no? Ya las notas de la primera unidad ya fueron, ¿no? Para llegar a aplazados tienen que llegar con 0,7, ¿ya? No se acepta ya trabajos retrasados, nada, jóvenes, por si acaso, ¿no? Todo ya ha sido cerrado la primera unidad. Lo que estamos trabajando es segunda unidad, ¿ya? Vamos acá, estamos indicando que en este caso el cable o conductor sólido va a tener acá un efecto pelicular sin. Entonces vamos a tener una resistencia, ¿no? La resistencia vamos a tener, si trabajamos con corriente AC y tenemos una corriente DC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está indicando en estos momentos? Lo que estamos indicando en estos momentos, que la resistencia de un conductor que trabaja con corriente alterna es mayor que su resistencia que trabaja con corriente directa, ¿sí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Será verdad o no? Utilizamos el mismo material, el mismo conductor. Hacemos circular corriente alterna y hacemos circular corriente directa. ¿Con cuál habrá más pérdidas en todo caso? ¿Cuál presentará mayor resistencia? Lo que estamos indicando es ello, ¿no? Que justamente cuando se trabaja con corriente alterna, tiene un comportamiento diferente a que cuando se trabaja con corriente DC, ¿no? ¿Debido a qué? Al efecto pelicular skin, ¿no? Eso quiere decir la forma en cómo circula la corriente eléctrica en un conductor. Tenemos el conductor eléctrico y cómo es que circula esa corriente dentro de él, ¿no? Entonces, eso es lo que origina que se dé más o menos resistencia a través de él. ¿Ya? El efecto skin o pelicular, en todo caso, veamos aquí. Pelicular o superficial, es la tendencia que tiene la corriente alterna a concentrarse en la superficie del conductor, producto de la oposición al flujo de corriente al centro del conductor. Mientras que en corriente continua, esta se distribuye uniformemente, ¿no? En el conductor. Y cabe indicar que el efecto skin se incrementa con la sección del conductor por su permeabilidad magnética y con la frecuencia. Es por ello que estos, por algunas razones, que es en este caso, por lo que los conductores de la línea de transmisión, en este caso, son cableados. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá ese efecto skin, ¿ya? A ver, lo repasamos, ¿ya? ¿Qué nos dice que el efecto skin es el efecto mediante el cual la corriente circula, ¿no? A través de ese conductor. Ese conductor puede trabajar ahí, en uno se va a centrar, uno se va a ir al centro y el otro va a ir en forma ordenada, ¿no? ¿Ok? Entonces en la corriente continua es donde vamos a tener menos pérdidas, ¿no? Y en la corriente alterna se va a manifestar ahí como que hay mayor oposición. También hay que considerar el cambio de resistencia debido a la variación de temperatura. Este es el otro caso. Entonces, este primer caso que estamos viendo acá, entonces quiere decir que esta resistencia está dada ¿por qué? ¿Por qué sería ligeramente mayor la resistencia?
debido al efecto pelicular skin. ¿A qué se refiere con ellos? Volvemos a repetir un poquito porque esa parte es importante, ¿no? Es la tendencia que tiene la corriente alterna a concentrarse en la superficie del conductor, ¿no? Como la corriente alterna está circulando a través de ese conductor, ¿no? Producto del efecto de la oposición al flujo de la corriente hacia el centro del conductor. Mientras que en corriente continua, esta se distribuye uniformemente, ¿ok? En el conductor. Cabe indicar que el efecto skin se incrementa con la sección del conductor, ¿no? Por su permeabilidad magnética y con la frecuencia. ¿Ok? Eso sería el efecto skin. Entonces, hay variaciones debido al efecto skin. ¿Y qué es el efecto skin? Es debido a cómo se distribuye, cómo es el flujo de la corriente eléctrica dentro de ese conductor, ¿no? La corriente eléctrica cuando trabaja con corriente alterna no es el mismo comportamiento que cuando trabaja con corriente continua, ¿ya? Tiene un comportamiento diferente. El otro aspecto que también se toma en cuenta en este caso para las pérdidas va a ser el efecto de variación térmica. Este sí es más conocido, ¿no? En todo caso, los conductores tienen un coeficiente de resistencia de temperatura, ¿sí? Vale decir, aquí podemos tener un Rho, esa viene a ser la resistividad Rho, ¿no? Que se varía con la temperatura. Y podemos utilizar la siguiente relación, ¿no? Un Rho2, o en todo caso, cuánto va a ser este nuevo coeficiente de resistividad para una temperatura 2. Ya, o sea, yo puedo calcular un nuevo R2, claro, cuánto va a ser ahora su resistividad. La resistividad, por ejemplo, la podemos tener a la temperatura ambiente. ¿Qué sucede si lo llevamos a un lugar más caliente? Entonces, de mayor temperatura. Entonces, ese Rho ya no va a ser el mismo. Tenemos que volver a calcular. Lo llevamos a un lugar frío, también tenemos que calcularlo. O sea, si varía la temperatura, tendríamos que actualizar el valor de Rho. ¿Y cuál es esa fórmula para hacer la actualización? Podemos utilizar acá la siguiente, dice, es el Rho inicial, en todo caso la resistividad inicial, ¿sí? Por esta diferencia, ¿no? ¿Qué es eso? La temperatura 2, en este caso la temperatura T sub 0, T sub 1 y T sub 0, ¿no? Profe, ¿cuál es T sub 1, T sub 2 y T sub 0? Aquí vamos a ver, ¿ya? El T sub 0 viene a ser en este caso una temperatura en un valor, una constante, que en este caso ya lo tenemos, 228 para el aluminio. Y este Rho 1, Rho 2 van a ser las resistividades a diferentes temperaturas, a la temperatura 1 y a la temperatura 2. ¿Ok? Entonces ese T sub 0 viene a ser una constante que para el aluminio va a ser 228. Con esos valores nosotros podemos calcular, actualizar el valor de Rho. ¿Ok? Bien, se puede seguir la siguiente relación, ¿no? Utilizando esta fórmula. Nosotros podemos utilizar acá el coeficiente alfa, ¿no? Alfa que viene a ser el coeficiente de temperatura del material. Esta es más conocida, esto sí lo conocemos en varios cálculos de física y todos, ¿no? Incluso en circuitos se ha hecho, ¿no? Listo, el alfa. Entonces, este Rho 2 y Rho 1, de acuerdo a los datos que tengamos, ¿no? Entonces, el Rho inicial, la resistividad a la temperatura 1, vamos a tener acá este alfa por la temperatura 2 menos la temperatura 1 por 1 más alfa delta de T, ¿no? Podemos determinarlo también mediante esta fórmula. ¿Ok? Este es más conocido. Ese coeficiente de temperatura sería 1 sobre grados centígrados. Entonces, por lo general, la fórmula que se aplica, ¿sí? Es la que se indica aquí, ¿no? Sería resistencia R2. Ya no trabajaríamos con Rho, sino directo con la resistencia, ¿no? La resistencia actual, en todo caso, va a ser igual a la resistencia anterior, con su temperatura anterior, temperatura actual, y el alfa, ¿no? Que es el coeficiente de temperatura del material. ¿Listo? Esta sería nuestra fórmula. A ver, veamos aquí el cálculo de la resistencia, un pequeño cálculo, repasando en todo caso lo que estamos viendo. Para el cálculo de las resistencias muchas veces es necesario aplicar las relaciones anteriores, ¿no? Entonces los fabricantes nos dan tablas ahí también.
Podemos usar las tablitas, nos ahorramos muchos cálculos, ¿no? De las características eléctricas de los conductores, ¿no? Esto vamos a ver ahorita tablado 5.1 y 5.2. Para todo lo que son líneas, si hemos visto ello, ¿no? En este caso, vamos a tener un pequeño ejemplo acá. La resistencia dice para una fase de 200 kilómetros, nos van a dar acá una longitud de 200 kilómetros de una línea de transmisión. Es de, en este caso, de 636 MCM tipo Acer, es el conductor. ¿Cómo será esa resistencia? En todo caso, ¿no? Dice, la resistencia por fase, ¿no? Del conductor de una línea de transmisión de 636 MCM es. Entonces vamos acá a lo siguiente. Ese valor que nos dan, en todo caso, tenemos que multiplicarlo, el R viene a ser la resistencia por unidad de longitud, vale decir ohmios por kilómetro por fase, y L va a ser en este caso la longitud de la línea. ¿Cuánto va a ser este valor R, no? Bueno, en este caso lo tenemos como dato, va a ser aquí el que lo indicamos, ¿no? 0.011, ¿ok? Y la longitud en este caso para hacer 200 kilómetros. Aquí haciendo la operación nos va a salir 20,2, listo, ohmios. ¿Ok? Eso sería una resistencia R, el valor de esa resistencia a un valor de 50 grados centígrados, pongamos. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos las tablitas. Las tablitas son conocidas de repente por ustedes. A ver, coincide. A ver, cable número 6, 10, 1 y cada vez mayor diámetro, ¿no? Los diámetros, número de hilos, temperatura, tensión de ruptura, número de hilos 7, radio medio geométrico. Entonces ahorita lo vamos a resolver más adelante con ejercicios, ¿no? Resistencias a 50 grados centígrados en DC, 60 Hz. Ok. Veamos, tenemos otra tabla más. A ver. Estas son características de los cables de aluminio, por si acaso, ¿no? Listo, tenemos otra tablita más. Esta sí la conocemos, sí la hemos visto, ¿no? Características principales de los cables de aluminio, en este caso es el ACCR. Ahora sí ya nos dan un dato, ACCR. Su nombre comercial de este ACCR, bueno, generalmente les ponen nombres de animales, creo, ¿no? Aves, ¿no? De animales, grulla, canario, pingüino, cuervo, pavo, tordo, reyesuelo. Bueno, eso es para poderlos distinguir en todo caso, ¿no? Para mí es como si fuera un apodo, ¿no? En todo caso, ¿no? Lo podemos tomar así como un apodo. Es el nombre comercial. Bueno, ahora que vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo, nos utilizaremos las tablas, ¿no? Tenemos acá en sus medidas en AWG. Tenemos acá en milímetros, ¿sí? Su diámetro exterior en milímetros, ¿ok? Su peso, su número de hilos, ¿cuántos son? 6, 1, ¿no? 6 de aluminio, 1 de acero, ¿listo? Tensión de ruptura, su resistencia en ohmios, ¿no? Por los kilómetros, ¿no? Su radio medio geométrico también. Entonces tendríamos que indicar ahí cuál es el que vamos a utilizar o qué datos tenemos para seleccionar uno. ¿Ok? Tenemos la tablita. Y aquí tenemos los conductores, ¿no? Estos conductores que podríamos utilizar ahí nos dicen 5:1. Entonces son 5 de aluminio y el del centro es de acero. 18:1. A ver, aquí 18 en tipo corona y 1 al medio, ¿no? Igual aquí 7, ¿no? 7 de acero, 24 de aluminio. Diferentes configuraciones. Si el aluminio solito no, porque se rompe, como me indicó su compañero, no. Sí, pues no conviene. Y si en los motores eléctricos los reforzamos, ya no conviene, ¿no? Si reforzamos un motor eléctrico con alma de acero, ya no conviene, pues. Porque cuando rebobinamos, los alambres son bastante delgados, ¿no? Pero en lo que es, por ejemplo, estamos haciendo una comparación hace unos minutos, en lo que es el conductor de aluminio y cobre, en rebobinados, en motores, sí hay motores que están rebobinados con aluminio. En las bobinas, sí hay motores con bobina de aluminio. No todos son bobinas de cobre.
Son más livianos, calientan, en este caso más rápido, disipan el calor, sí. Embobinado, sí, porque eso va a quedar estático, ¿no? Ok. ¿Cuál sería más fácil rebobinar, un motor de aluminio o un motor en cobre? Haciendo una pequeña pausa en todo caso aquí para un comentario, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Qué De será cobre, más fácil? ingeniero. De De cobre, cobre. ingeniero. De cobre. De cobre, porque es más, tiene más moldeabilidad. ¿Y el aluminio es más duro o más? ¿Qué es lo que sucede? No es que sea más duro, es un poco más frágil. Como que no te da libertad para moldearlo, porque puede haber Se el puede punto de quebrar. quiebre, ¿no? Se puede quebrar. Se puede quebrar, ¿no? Sí, ese es el problema, pues, ¿no? El aluminio. Pero una vez que lo logramos, ¿cuál pesaría menos? El aluminio, ¿no? ¿Y qué sucede ahora si comparamos un poquito, una vez que logremos rebobinarlo, cuál de los dos motores es, en este caso, calentaría menos? ¿O cuál soportaría más las cargas? En todo caso, una sobrecarga y una frenada ahí, y justo una sobrecarga. ¿Cuál tiene mejor reacción? ¿El de aluminio o cobre? El Es de un buen cobre, comentario. ingeniero, porque el otro es bañado en cobre, ¿no? Entonces se va a derretir rápido y va en cortocircuito. Cobre, ¿no? Cobre tiene mejor reactividad. Muy bien. Vamos aquí entonces. Hay ventajas, hay desventajas ahí. Seguimos entonces. Eso es recomendado, ¿no? Utiliza líneas de, en este caso, aéreas de distribución entre, en este caso, subestaciones y de acuerdo a los niveles de tensión, ¿no? Hay en baja tensión y los órdenes, ¿no? En 6 kilovoltios, 132, 23, algunos casos, más que todos los calibres, ¿no? ¿Qué calibre podríamos utilizar para cada línea? ¿Sí? Calibre número 1,0, por ejemplo, para baja tensión. Si vamos acá con 336.4, podría servir hasta 115 kilovoltios. Este de acá, el 900, un calibre 900, ahí se va hasta más, ¿no? 400 kilovoltios, 230 kilovoltios. Entonces, también tenemos, lo más importante de aquí es destacar que existen tablas mediante las cuales nosotros podemos seleccionar, ¿no? Seleccionar los conductores en función a las tensiones que se van a transmitir, ¿no? En este caso, por el orden de los kilovoltios. Vamos acá, otro dato importante. Entonces ya la resistencia, ya hemos visto su comportamiento, ¿no? Entonces en una línea de transmisión tenemos un Z, ¿no? Ese Z está RL y C. Entonces ahora veamos la inductancia y la capacitancia, cómo se comportan la inductancia y la capacitancia en las líneas, en todo caso. ¿Sí? Entonces vamos a lo siguiente, ¿no? La inductancia y capacitancia en líneas de transmisión. En esta parte vamos a ver los parámetros básicos utilizados en el modelamiento de líneas de transmisión de corriente alterna, ¿no? Eh, para el modelo, en este caso, se utiliza una representación de circuitos equivalentes, ¿no? Vamos a hacer ellos equivalente monofásico en todo caso. Y el tipo de modelo utilizado de acuerdo al proyecto que se va a realizar, ¿no? Entonces, y la frecuencia que vamos a utilizar en este caso va a ser de 60 Hz, ¿no? Para todos los casos siempre se consideran operaciones con cargas equilibradas, ¿no? Cuando queremos hacer evaluaciones, los hacemos con cargas equilibradas. ¿Ok? Y utilizamos generalmente los cálculos por fase, ¿no? Por cada una de las fases. ¿Ya? Vemos acá el caso de la inductancia. La inductancia, físicamente las líneas de transmisión, en este caso nada más son un conjunto de conductores, ¿no? De cobre o de aluminio, en este caso de aluminio, ¿no? Que transportan energía eléctrica desde los generadores hacia las cargas, ¿no? Entonces, de la misma forma que existen carreteras, como indicamos, ¿no? Las personas, existen carreteras largas, otras más estrechas, algunas ofrecen mayor, otras menor resistencia, ¿no? Entonces, en todo caso, hay mayor o menor dificultad. También vamos a tener algo semejante con lo que es la energía eléctrica, ¿no? A medida que tenemos mayor o menor longitud, más distancia, vamos a tener mayor o menor facilidad, ¿sí? Para el transporte. Uno de los parámetros más importantes para definir, en este caso, ¿no? Para definir la capacidad de transmisión de una línea es la impedancia,
¿sí? La impedancia de la línea, que esta a su vez depende básicamente de la inductancia, ¿sí? Más allá de su resistencia que tiene, su resistencia mecánica, ¿no? Su resistencia óhmica, ¿ok? Entonces sabemos que la corriente eléctrica produce un campo magnético y un flujo magnético asociado, dos cosas, ¿no? Campo y flujo magnético, ¿no? Entonces la intensidad del flujo magnético va directamente, miren aquí, la intensidad del flujo magnético va directamente con la magnitud de la corriente, ¿ok? Depende también de su distribución espacial, ¿no? La geometría del conductor y del medio en el cual se está insertado o trabajando, ¿no? Entonces, ¿aquí qué podríamos aplicar? La relación general entre flujo y corriente, esa está dada por la ley de Faraday, ¿no? Que es una de las ecuaciones que utiliza, en este caso, Maxwell, ¿sí? En particular, vamos a ver la inductancia en las líneas de transmisión, que es una corriente en corriente alterna, que depende del tamaño de la línea, ¿no? En cuanto más larga sea la línea, mayores son las inductancias, ¿no? Y por lo tanto, mayores las impedancias y la oposición ofrecida a la línea para transmitir la potencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos observando ahorita? Que la inductancia, ¿de dónde está surgiendo? ¿De dónde surge la inductancia? ¿De dónde aparecen? A ver, comentamos ahora, ¿sí? Hacemos un comentario. ¿De dónde proviene, de dónde surge la inductancia? El efecto, en todo caso. De ese flujo de la corriente eléctrica, ¿no? El flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ver, en estas razones en las cuales las distancias más largas, por ejemplo, acá 1000 kilómetros, la línea de transmisión, en este caso en corriente continua, toman económicamente más competitivas. Miren, cuando ya llevamos más de 1000 kilómetros, miren, ¿eh? Miren este dato importantísimo acá. Si queremos transmitir más de 1000 kilómetros, ya sería recomendable llevarlo en corriente continua. Más de 1000 kilómetros. Nuestro proyecto, en todo caso, estamos hablando de 70, 80 kilómetros, ¿no? Pero interconectados, eso sería entre subestación y subestación, ¿no? ¿Ok? Veamos acá, el tamaño exacto a partir del cual las líneas de corriente continua pasan a predominar, depende de muchos factores, ¿no? Incluyendo las tecnologías y, en este caso, en conversores, ¿no? AC/DC. ¿Ok? Y los costos han variado en el tiempo. Vamos aquí. Comparación entre los costos de la transmisión de una línea trifásica, ¿sí? En alta tensión y una transmisión DC en alta tensión. A ver, jóvenes, si me ayudan acá y revisamos y vemos este caso. ¿Cuál es más económico en todo caso? A ver, veamos las gráficas ahí. Tenemos el HVAC y el HVDC. Y justo se parece a HVAC, hay una empresa, ¿no? HVDC. Tenemos los costos y la distancia. ¿Cuál será más económico? En color naranja, en todo caso vamos a cambiar. En color naranja tenemos acá las líneas, ¿no? Del comportamiento de... Inge, creo que hasta cierta distancia la corriente alterna es más económica, ¿no? Transmitir en corriente alterna, claro que sí. Pero después... Pero a mayor distancia eleva el costo, ¿no? El costo se eleva y conviene la corriente continua. A ver, entonces el HVAC es el corriente alterna, entonces vamos a poner mejor AC. ¿Dónde está? Aquí. Este es el AC, mejor le pongo aquí AC, alterna, para que nos recordemos. Y este sería en DC. A ver si seguimos los colores, azul es DC. Este es en DC y esto es para transmitir en AC. Y estos son los costos. Los costos, dólares entonces. Ustedes ven dólar y al toque se acuerdan de dinero, ¿no? Esta es la longitud. Ven L, longitud L. En todo caso, kilómetros.
Ahora sí, como que ya vamos entendiendo, ¿no? Entonces, vamos acá a este punto, ponemos una línea, prolongamos esta línea y evaluamos acá. En este punto de operación, ¿qué podríamos decir? Tenemos ahí dos gráficas, ¿no? En todo caso, las líneas ahí. AC y DC. En ese punto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de este punto que está acá? Justo ahí donde está esa intersección. ¿Qué podríamos decir de ese punto? Que es un punto intermedio para, para ambos tipos de corriente. Ya, claro. O sea que en ese punto es indiferente, ¿no? Claro, es el No, no, mismo, no mismo interesa, valor. puedes transmitir en lo que tú deseas. Tú puedes llevar la potencia eléctrica y normal. Puedes utilizar cualquiera de las dos formas, en alterna y en continua, ¿no? Claro, vaya, es el mismo costo. Ok. Y si nos vamos aquí, al otro gráfico. ¿Qué diríamos ahí? De igual manera, ahí. Que también es indiferente. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta zona amarilla entonces? Justamente entonces este rango en amarillo vienen a ser los puntos, ¿no? Los puntos entre los cuales nuestras líneas, en todo caso, vamos a tener ahí un rango, ¿no? En el cual nos es un poco indiferente en distancias, ¿no? Cualquiera de los dos podríamos utilizar, ¿sí? Pero si seguimos aumentando de manera indiscriminada la distancia, ya nos pasamos, nos olvidamos de esos dos puntos de encuentro. Nos vamos aquí, aumentamos la distancia aquí, a este extremo, nos vamos aquí. Más lejos es ya, a este punto ya, alejado ya, porque ¿sabe qué? En ese punto ustedes me están diciendo empate, parece la selección peruana, empatando, ¿no? Entonces vamos ahí. En este otro punto ahí sí, ¿no? Aquí sí va a haber diferencia, aquí va a haber una intersección con este punto, aquí va a haber con el otro punto, y estos van a intersectar, van a estar por debajo. Entonces, ¿ahí qué podríamos decir? Que efectivamente acá conviene que transmitir la corriente en qué? De forma continua. Para que sea más barato. ¿Cuál es más barato? El más barato sería este acá, el azulito. El más caro es el AC, porque está que se dispara, se va hacia arriba. ¿Sí? ¿Y qué dicen, jóvenes? ¿Alguien podría dar algún comentario o referencia de que en algún sitio existe la transmisión en AC? De repente, si consultamos por internet, hacemos un poquito, investigamos. A ver, jóvenes, ¿Cuál es la pregunta? si en algún lugar, en algún país, utilizan la transmisión en AC, o sea, la alta tensión. Vamos a llevar alta tensión, líneas de alta tensión, pero en corriente directa. Ya no en corriente alterna, sino en corriente continua. Normalmente no lo lleva ingeniero así para larga distancia. Lo mucho yo he visto 30 metros, 50 metros, que eran para catalizadores, ¿no? Pero después no es comercial, ingeniero, porque imagínese, ¿no? Qué tamaño de cable iría y también por dónde iría, ¿no? También es un detalle, ¿no? Lo que sí he visto, ingeniero, es de que transforman corriente alterna por cables gruesos, sin llamarlo, por el mar, ¿no? Eso sí, sí he visto, por ductos, ¿no? Pero igual sí sin alterna para la transformación, bueno, porque en continua sabemos que no hay transformadores de corriente continua, ¿no? Y lo único que hay transformadores de corriente continua, pero creo que está 100 amperios nomás, ¿no? Entonces, o sea, no aplica ahí en ese caso. Sí, pero con la información y los cálculos que se nos está brindando aquí, en todo caso, nos dicen que cuando sea, en este caso, por encima de 1000 kilómetros, dicen, ¿no? Ya nos dan el dato, mira, por encima de 1000 kilómetros, conviene que sea en corriente continua, ¿correcto? Ingeniero, estaba investigando como del tema y dice que, como usted dijo, es mejor la corriente continua en largas distancias, pero su sistema es menos eficiente y más costoso. Más que todo, como dice mi compañero, porque los transformadores no hay. Entonces, para subir y bajar el voltaje es más costoso.
Ah, excelente, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, como cálculo Para restar eléctrico, llamémosles así como cálculo eléctrico, buscando ahí los parámetros eléctricos, eléctricamente, ¿no? O sea, teóricamente podríamos decirle, ¿no? Eh, Se podría encontrar que es menos costoso, ¿no? Pero si vamos ahora al mundo real, entonces, al buscar los componentes, al utilizar cada uno de los equipos que se van a utilizar, en todo caso los transformadores, no vamos a tener la economía de repente del caso, ¿no? Pues no nos va a salir a cuenta. ¿Ok? Entonces, ese es también otro factor. Y ese es el que está predominando en todo caso. ¿Ya? Listo. Vamos aquí, continuamos entonces, evaluando ahí, ¿ya? Dice, a pesar de esta imprecisión, entre tanto, es seguro decir que las líneas de corriente alterna convencionales pierden competitividad en relación a la transmisión de corriente continua cuando las distancias involucradas aumentan, ¿no? El comportamiento está ligado a un parámetro fundamental, que vamos a ver ahí, la inductancia de líneas, ¿ya? Entonces vamos a ver ello entonces. El flujo concatenado y la ley de Faraday. Repasamos en todo caso un poquito para ver la inductancia, ¿no? Porque ese es el tema que estamos viendo ahorita. Entonces, la ley de Faraday establece que la tensión inducida en una espira, ¿sí? En un instante t está dada por la razón entre la variación del flujo concentrado por una espira en aquel instante, ¿no? Entonces, esta tensión en todo caso se va a generar una tensión por una variación del flujo en una espira en una milésima de segundo, en un pequeño instante, ¿no? Entonces quiere decir que ese flujo en cada instante, en cada segundo que circula, entonces vamos a tener un flujo magnético, ¿no? Y ese flujo magnético va a crear, en este caso, una tensión, ¿no? Entonces eso es lo que establece, ¿no? Una variación de tensión inducida en función al flujo magnético y al tiempo, ¿ya? Entonces esta TE inducida, entonces va a ser la tensión que se va a generar ahí. Vale decir, ¿no? Que vamos a tener que conocer este flujo, ¿no? Este flujo es el que está dado en Webers por espiras, ¿no? Entonces, E va a ser igual a L, también podemos decir así. También tenemos esto, ¿no? Este concepto. L derivada de I con respecto a T, variación de la corriente, ¿sí? Y que el flujo, esta derivada del flujo con respecto a la corriente va a ser el flujo sobre I. Fórmulas entonces. ¿Sí? Nos quedamos ahí con esa fórmula. ¿Ok? Vamos ahora a ver lo que es la capacitancia, entonces. Hasta ahí quedamos con lo que es L. ¿Sí? Solamente nos queda con la tensión. Vámonos con la capacitancia ahora. Como ya se dijo en las líneas de transmisión, no hay más que un conjunto de conductores, en este caso, que ya, bueno, los conocemos, el cobre y el aluminio, que son utilizados para transportar esta energía eléctrica, ¿no? También vimos que estos conductores están asociados a una inductancia, ¿no? Esta inductancia influye principalmente en la capacidad de la transmisión, ¿no? Vale decir, de la potencia activa a través de la línea. De la misma forma, estos conductores presentan también una capacitancia que tiene efectos sobre el campo, sobre el comportamiento reactivo, ¿no? Vale decir, magnitudes de tensiones de la línea, ¿no? Una corriente alterna circula por una línea y produce un almacenamiento de cargas positivas y negativas en los conductores. ¿Sí? Miren, aquí está la clave, ¿no? Una corriente alterna que circula por una línea produce un almacenamiento de cargas positivas y negativas en los conductores. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Será cierto? ¿Habrá carga positiva y negativa en los conductores? La corriente es oscilante, ¿no? Por un momento tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? No es directa, ¿no? Como en el otro caso. En estas distribuciones de cargas están asociadas a su vez a los campos eléctricos, ¿no? A los campos eléctricos y potenciales eléctricos. ¿Ok? Vale decir a la diferencia de tensión que se tiene. La relación entre estos flujos magnéticos concatenados y las corrientes correspondientes se define la inductancia de la línea, ¿no? Análogamente también la relación entre la diferencia entre el potencial y las densidades de la carga correspondiente define la capacitancia de la línea.
La relación entre las cargas y flujos del campo magnético está regida, en este caso, por la ley de Gauss. En otro caso era la ley de Faraday, ¿no? Ahora la ley de Gauss. Y aquí vamos a tener las ecuaciones de Maxwell. Entonces veamos acá ese campo de flujo magnético, ¿no? Flujo eléctrico y la ley de Gauss. ¿Listo? ¿Era la ley de Gauss? Sí, ley de Gauss, correcto. La ley de Gauss, en este caso, por sus campos eléctricos, establece que el flujo total a través de una superficie cerrada S es igual a la carga eléctrica existente en el interior de la superficie. En todo caso, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Tenemos una integral de superficie, ¿no? Aquí tenemos la densidad del campo eléctrico, ¿sí? Luego tenemos acá la superficie, la variación de la superficie. Esto va a ser igual a la integral, esta es la de superficie, la de volumen. Tenemos acá la densidad volumétrica de la carga. Y tenemos la diferencial de volumen, ¿no? El diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces ahí vamos a obtener Q, que viene a ser la carga interior de S. Eso es la superficie. ¿Qué nos está diciendo la fórmula, jóvenes? A ver, le damos la interpretación, un comentario en todo caso. A ver, porque está un poquito fría la fórmula ahí. Una interpretación ahí. No tanto es hacer la matemática, ¿no? Sino la interpretación, creo. Jóvenes, por ahí, a ver, un comentario. ¿Qué dicen? A ver, un comentario al respecto. ¿Qué está diciendo? Que los flujos magnéticos, la carga, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué estamos calculando ahí? A ver. Me gustaría escucharlos. Utilicen la información que se está mostrando. A ver, ¿cómo lo entienden ustedes en todo caso? A ver, ¿cómo lo han entendido en todo caso? A ver, esta partecita. Ingeniero, que la carga total depende mucho de la densidad del campo eléctrico. Ya, muy bien. ¿Y qué cosa es la densidad del campo eléctrico? Es la obstrucción de los electrones, ingeniero, como el cuerpo, así llamarlo. La densidad del campo eléctrico, ¿no? La densidad quiere, sí podríamos decir algo por ahí, ¿no? Pero la densidad quiere decir qué tan fuerte, cuál es la intensidad de ese campo magnético, ¿no? Esa intensidad de ese campo magnético, qué tan fuerte es ese campo magnético que permita atravesar ese cuerpo en todo caso, ¿no? Qué tan fuerte es la intensidad, ¿no? O sea, la densidad. Denso quiere decir que está bien, a mayor densidad, bien compacto, ¿no? Menor densidad está como que están más esparcidos, ¿no? Entonces, qué tan densa es la concentración, ¿no? De ese campo magnético, qué tan fuerte es la intensidad que tiene ahí, ¿no? ¿Ok? Respecto a su superficie. Está relacionado a eso, ¿no? O sea, a medida que nos alejamos de ese conductor, ya, bueno, ya no va a haber campo, ¿no? Pero justamente dentro del interior, sí, ¿no? De ese conductor. Y va a variar a nivel infinitesimal, ¿no? Tanto a nivel de la superficie como de su volumen, ¿sí? Del conductor. ¿Ok? Es la concentración, ¿no? Algo así como la resistencia, ¿sí? Pero la concentración, está variando ahí la concentración que viene a ser la densidad de ese campo. Ok. Eso es justamente lo que se está viendo ahí, ¿no? Vamos acá a lo siguiente. El otro dato que nos interesa es la reactancia inductiva, ¿no? La fórmula en todo caso. Esta reactancia inductiva, lo podemos decir que puede ser unitaria, ¿sí? Es unitaria, ¿qué significa? Que va a estar en ohmios por cada kilómetro. Ok. Tengo una fase de la línea de la corriente trifásica con conductores de metal no ferroso, en este caso, que tiene una transposición de conductores, puede ser calculada con esta formulita. Ya la vimos, creo, en el curso de líneas, ¿no? Sí. Tenemos la constante, ¿sí? F, que viene a ser la frecuencia de la red. Tenemos el DMG, que es el radio medio geométrico, y
RMG, uno es el diámetro y el otro es el radio medio geométrico, ¿no? Y le obtenemos el logaritmo, ¿no? Y de esta manera obtenemos, ¿qué cosa? X, ¿no? ¿Qué va a ser X? La reactancia unitaria, ¿no? ¿Y cómo obtenemos cada uno de estos valores, ¿no? El DMG y el RMG. Entonces, esta frecuencia va a estar dada en Hertz. Aquí vamos a tener el DMG, la distancia media geométrica de los conductores, el RMG, su radio geométrico. Muy bien, fórmula, aquí. DMG. ¿Qué necesitamos? No sé si recuerdan. Distancias, ¿no? Distancia entre las líneas, ¿no? De un conductor. ¿Cómo está distribuido, no? Entre el 1, 2, 1, 3 y 2, 3. La configuración, ¿no? La raíz cúbica de estas distancias. ¿Y cuáles son esas distancias? Tendríamos que ver aquí. Cuando los conductores se disponen acá por los vértices, por ejemplo, acá un triángulo, vamos a tener acá un lado D, ¿no? Entonces el diámetro DMG, en este caso, podemos acá poner D igual a D. ¿Qué va a ser D? Vamos a sacar primerito. D, la distancia. Distancias. Ah, ya. Es como un triángulo, ¿no? La distancia ahí entre cada uno. Ok. Esto es cuando es un triángulo equilátero. Ojo. Ah, ya, profe. Acá son iguales. Entonces aquí podemos hacer algo simpático, ¿no? Como que estamos ahorrando el trabajo y el cálculo. Aquí ya tenemos un resultado. DMG es igual a D. ¿Cuándo? Cuando es un triángulo equilátero. Los conductores están así a una distancia, equidistantes, pero formando un triángulo equilátero. ¿Y qué sucede si los conductores están dispuestos en un plano horizontal y tienen la misma distancia? ¿Cuánto vale el valor de DMG? Sin hacer muchos cálculos, o sea, sin venir acá a la fórmula, miren, sin venir a la fórmula, sin venir a la fórmula. Acá podemos tener un valor predeterminado, miren. Este valor predeterminado te dicen, es 1.26D, ese es el DMG. Ah, solamente necesitamos conocer una distancia, claro que sí, porque las distancias son iguales. ¿Ok? Entonces estas formulitas nos ayudan a hacer cálculos un poquito más rápidos, ¿no? ¿Ok? Listo. Cálculo de la capacitancia. Entonces ahí hemos calculado que, a ver, ya tenemos aquí, no quiero retroceder. Aquí tenemos el cálculo de la reactancia inductiva, ¿no? ¿Qué necesitamos para calcular la reactancia inductiva? El RMG, ¿sí? O el DMG y el RMG, ¿no? Para poder calcular. Porque la frecuencia ya sabemos que es 60 Hz. Solamente nos falta ello. Ya tenemos el método. Va a depender de la configuración. Es triángulo o, en este caso, dispuestos en un plano horizontal. Pues para estos dos casos básicos ya está predeterminado. En cualquier otro caso, medimos las distancias. Tenemos que medir y aplicamos la fórmula, ¿no? Cálculo de la capacitancia. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la capacitancia? Esta capacitancia la vamos a calcular de la siguiente manera. Es una red trifásica. Tenemos el valor de C. Tenemos la constante, el logaritmo. Ah, también necesitamos el DMG, sí. El RMG también. Ah, ¿eso es todo? Sí. Entonces ya está calculado, profe. En el anterior, en el otro, con la fórmula que nos han mostrado, ya podemos calcular estos, el MG, RMG y MG. Ok. Entonces, ¿en qué resultado nos va a salir? El resultado nos va a dar en microfaradios por kilómetro. Y esto es por cada fase. Listo. Algunas otras formas de presentarlo. Bueno, queremos hallar el XC. Este es lo que hemos calculado, es C. ¿Qué será C, jóvenes? C, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan? Hola, ¿estamos ahí todavía? Hola, hola, ya falta poco, ya falta poco. C, ¿qué era? Hola. Capacitiva. Capacitancia. Capacitancia, sí, conversemos un poquito, si no se quedan ahí. Luego, X sub C, ¿qué será? Conversamos un poquito, a ver. X sub C, ¿qué será? Reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Correcto. ¿De qué? ¿Se acuerdan? La reactancia capacitiva era igual, a ver, hacemos un poquito de memoria, XC, ¿no? Era igual a ¿qué?
no era 1 sobre omega C, o si no también 1 sobre omega era 2pi F por C, Por C. por C, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Listo, Sí. entonces. Aquí entonces, a ver, veamos aquí. Aquí está el 2, aquí está el F y aquí está el C. Listo, está con... Falta alguien aquí, falta algo que no ha salido. ¿Quién falta? Falta pi, miren. ¿Sí? Falta pi. No ha salido, ¿no? Falta el valor de pi. ¿Ok? ¿Listo? ¿Y será esta fórmula la misma que está acá? A ver, podemos hacer las conversiones. Verificamos, jóvenes, hay resultados. ¿Estará bien esa fórmula? Porque acá arriba, miren, logaritmo está bien, ¿no? Logaritmo de mg, rmg queda. Logaritmo está igual. ¿Qué ha pasado abajo? ¿Por qué sale este número? A ver, ¿podemos multiplicar acá todos estos datos que tenemos? A ver si sale 0.75, 712. A ver, jóvenes, a ver, a medida que utilizamos un poquito la calculadora, se debe estar oxidando por ahí. A ver, revisamos. De paso que prueban si la calculadora tiene batería también, ¿no? Ven que ya no funciona. ¿Está bien o falta algún dato? A ver, ¿de dónde sale? ¿Y dónde está F? ¿Qué pasó con F? La frecuencia era 60. No sale ese dato. No sale, ya ve, y estamos en problemas, ¿ah? ¿Qué pasó ahí? A ver. Ingeniero, con uno sí sale. Ah, entonces, ¿qué falta ahí? Falta algo, ¿no? En la fórmula. ¿Qué falta? A ver, esta fórmula. Acá faltaba el valor de pi. Acá la formulita, ¿qué le falta? A ver. ¿Le falta F? No. ¿Le falta F o no? A ver. Ese es un factor. No, F es la frecuencia. La frecuencia. Ah, la Estamos Sí, frecuencia. hablando. ingeniero, ahí le falta frecuencia. Sí, falta la F nada Frecuencia, más. claro. Falta la frecuencia. Esa Claro, frecuencia. Ese le es cuando falta está la... dado en 60 o en 50 Claro, es la frecuencia. Hz. Porque acá, de acá hemos sacado pues ese dato. El XC, ¿qué cosa es? 1 sobre 2 pi FC, ¿no es cierto? Entonces acá está el 2 pi, el F y el C. El C es este valor. Este es el valor de C, miren. Ese valor de C lo reemplazamos aquí. Ahí, nada más. ¿Sí? Y de ahí obtenemos una fórmula de X sub C utilizando este valor. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué faltaría ahí? F nomás, ¿no es cierto? Hola. Sí, sí, Ya, solo la ok. frecuencia. Sí, solo la frecuencia, ingeniero. Ok, muy bien. Ya despertaron, muy bien. Vamos acá, seguimos ahora. Representa la representación de las líneas, ¿no? Redes de 4 terminales, ¿no? Un circuito de constantes centrada, dice, pasivo, lineal, bilateral, puede representarse una red de 4 terminales, ¿no? Por ejemplo, una línea de transmisión y un transformador. ¿Cuál será una red de 4 terminales? Ahí está, miren. Profesor, ¿no es un cuadripolo? Así es, ¿no? Entonces vamos a tener acá un poquito de la teoría de los cuadripolos. Profe, ¿y esto qué tiene que ver, no? Entonces, todo esto podríamos representarlo, ¿no? ¿Se acuerdan la letra A, B, C y D, los parámetros? ¿Sí? Entonces, estos parámetros también lo vimos en líneas, ¿no? Toda una red, a ver, repasamos en todo caso aquí, miren, redes de 4 terminales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Un circuito de constantes concentradas, pasivo, lineal y bilateral, puede representarse por una red de 4 terminales. ¿Ok?
una línea de transmisión y un transformador. Entonces aquí, miren. Toda la red, como la red es una sola, miren, entonces también podemos utilizar un cuadripolo ahí. ¿Los cuadripolos para qué nos servían? Todo esto de aquí, en realidad hemos desaparecido todo lo que existe adentro, ¿no? Solamente vamos a poner los parámetros A, B, C, D, y vamos a tener acá una tensión a la entrada, una corriente a la entrada, una corriente a la salida y una tensión a la salida, nada más. Y, profe, y el comportamiento de la red, en este caso el cuadripolo. ¿Cómo el cuadripolo? O sea, los valores A, B, C, D, su comportamiento, sus valores de ellos van a representar el comportamiento de la red. O sea, estos parámetros complejos A, B, C, D describen a la red. O sea, estos parámetros que están aquí, estos valores A, B, C, D, que vamos a calcular, van a describir la red, o sea, van a representar a la red. ¿Ok? En función de las tensiones y de las corrientes que en este caso vamos a tener en el envío y en el momento de la recepción. O sea, toda una red la podemos resumir a un cuadripolo. Sí podríamos hacer ello, ¿no? Escribir uno equivalente. ¿Y cómo serían las ecuaciones en todo caso? Las ecuaciones serían las siguientes, ¿no? La tensión suministrada, tenemos aquí, la entrada. ¿A qué va a ser igual? A, un parámetro A, B de R, y ponemos I de R y B. Profe, ¿cómo es eso? A ver, vamos a si lo vemos de repente de esta manera. Yo quiero calcular la corriente, la tensión en el suministro. Entonces, ¿qué tengo que poner? Dice que esta tensión va a depender del voltaje y de la corriente de salida. ¿Sí? Pero para obtener este valor, acá yo lo multiplico por un valor A y este lo multiplico por un valor B. ¿Sí? Y lo sumo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Igual para la corriente, ¿no? En la corriente vamos a tener acá un valor C, y acá vamos a tener un parámetro D, que al momento que hagamos la operación, vamos a poder calcular el I en el suministro y el B en el suministro, considerando estos parámetros A, B, C, D, y a su vez conociendo los valores BR y R, ¿no? En la recepción. ¿Listo? Entonces, esos parámetros son aquellos valores que debemos de poner ahí, ¿no? Son los valores que debemos de poner ahí para que se cumpla esa igualdad. ¿Ok? Adicionalmente, existe una propiedad que ya también la conocemos por ahí. Dice que cuando tú multiplicas A por D y lo restas B por C, te debe dar 1. Es una propiedad que nos va a ayudar. ¿Ya? Mediante mediciones. Entonces, ¿cómo determinamos, profe, esos parámetros? Esto ya es laboratorio, pues. Aquí sí tenemos que hacer laboratorio. ¿Cómo así? Hay que medir, pues, ¿no? Hay que hacer mediciones. Mediante mediciones y ciertas interpretaciones de físico y orden, vamos a determinar estos valores, A, B, C y D. O sea, tenemos que hacer pruebas. Tenemos que medir. Por ejemplo, en el extremo receptor, para obtener los valores, queremos encontrar ABCD. Miren, queremos encontrar ABCD. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, en el extremo receptor, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos. Allá si está cortocircuitado en la recepción. Como está cortocircuitado, entonces BDR es 0. ¿Sí pues? BDR es 0. Y en las fórmulas, ¿cómo va a quedar? A ver. Profe, usted nos ha dicho que el IDS, ¿no? El IDS es igual a ver, regresamos a la formulita así para mirarlo. Aquí está. C, B, R, D, ¿no? C y D. Entonces acá tengo ese parámetro C y D. Este es BR más IR. Como este es 0, porque hemos cortocircuitado, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el IS va a ser igual al D por IR. ¿Listo? ¿De dónde yo puedo despejar el valor de D? Aquí voy a poner D
va a ser igual a IS. D va a ser igual a ¿qué? A IS sobre IR. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? No. Entonces aquí, D, ¿a qué va a ser igual? Aquí hay que corregir, ¿ah? Miren, ¿ven? No nos guiemos siempre. Aquí viene IS sobre IR, ¿correcto? Entonces acá corregimos, ¿sí? Acá hay que corregir. Es IS, acá. Y acá es IR. ¿Ya? Corregimos en todo caso acá. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Están siguiendo, ¿no? IS entre IR. Listo. Esto es en la ecuación 1. En la otra ecuación seríamos que BS va a ser igual al parámetro A y al parámetro B. Pero acá venía el BR. Acá viene más y acá venía el IR. Como estamos haciendo a cortocircuito, esto nos ayuda bastante. Elimina esto, se va. Entonces nos va a quedar que BS va a ser igual a B por IR. ¿Correcto? Listo. Entonces acá despejamos el valor de B, pues. Es el que queremos allá, el valor de B. Entonces B va a ser igual a ¿qué? A BS, ¿no? BS, que se queda en el otro lado, sobre IR. Sobre IR. ¿Acá está bien? BS sobre IR, correcto, listo. Ahora sí, ya estaría bien. Ya tenemos los valores, ya tenemos los valores, ¿ah? Dos valores hemos calculado acá, el valor de D y el valor de B. ¿Listo? Ahora, hacemos el análisis ahora en el otro extremo, ahora dicen, en el otro extremo ahora, para calcular los parámetros A y B. No, nos faltaría A y C, ¿no? Circuito abierto hacemos ahora. Como está en circuito abierto, entonces la corriente IR va a ser cero. Esa es la condición, pues eso es lo que se busca, que alguien sea cero. Ese es el objetivo de poner cortocircuito, circuito abierto, que uno de ellos sea cero para poder simplificar, pues, ¿ya? Entonces veamos acá, analizamos en el primer caso, entonces. El primer caso. Entonces, en el primer caso era, vamos a poner IS, ¿no? IS era igual a A, y acá teníamos B. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, regresamos. El S era con A y B. No, el BS, ¿no? El BS, el BS, es el BS. No es el IS, sino el BS. ¿Listo? Entonces sería acá A por BR más B por IR. Como el IR es 0, acá hemos dicho que este caso va a ayudar 0. Entonces acá nos quedamos con, ¿cómo va a ser A? A va a ser igual entonces a ¿qué? Directo podemos hacer BS sobre BR. ¿Listo? Aquí está, A, en la parte baja. En la parte baja, BS y R. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Listo. Nos Sí, falta ingeniero. uno. Ok, nos falta uno, nos falta un hito, el último. IS nos falta, ¿no? IS. El IS. El IS sería entonces acá AC y D, los parámetros C y D. Pero acá viene BR y acá viene IR. Acá viene el más y esto se va, porque hemos dicho que es 0. Entonces aquí el valor de C, vamos a obtener un poquito directo también, ¿no? IS sobre BR, ¿no? ¿Listo? A ver, verificamos entonces acá. Aquí está, ¿ve? Eso que estamos haciendo está aquí. Entonces, ISBR, listo, se acabó. Está bien, listo.
Entonces, mire, ya hemos calculado los valores. ¿Ah? ¿Qué necesitamos? Estos valores, entonces, los podemos someter a ensayos, ¿no? Podemos someterlos a un ensayo de cortocircuito y un ensayo de circuito abierto. ¿Y qué hacemos? Obtenemos ABCD. O sea, los valores ABCD no es un sueño. Se pueden calcular. ¿Sí? En este cuadripolo, regresamos aquí. O sea, los valores en el cuadripolo A, B, C y D, ¿se pueden calcular, no? Hola. Sí. Claro, o sea, en un momento, ¿qué tenemos que hacer? El ensayo, ¿no? En un lado dice que tenemos que tener cortocircuito. De repente, en un momento, cortocircuito significa que acá tenemos que unir estas líneas, ¿no? Y el otro lado dice que será a circuito abierto. Entonces, nosotros tenemos que hacer los ensayos nada más, ¿no? Los ensayos. Hacemos los ensayos y determinamos los valores de A, B, C y D. ¿Listo? ¿Y para qué haríamos esos valores? A ver, díganme, jóvenes, ¿para qué haríamos eso? Mucha fórmula, bro. ¿Para qué sirve ese valor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿No sería para, más que todo, describir el funcionamiento, la red de funcionamiento? Claro, para describir el comportamiento de la red, ¿no? Para poner, pues, cómo esta red se está comportando, en todo caso, para poder simplificar todo, ¿no? A veces en los circuitos nos podemos, en este caso, tener, el circuito puede ser bien complejo, en todo caso, ¿no? Queremos hacer su análisis, ¿no? Si está bien o está mal, en todo caso, podemos hacer evaluaciones, ¿no? Entre entradas y salidas, ¿no? Y comprobamos así si efectivamente tiene el comportamiento que nosotros estamos, es el comportamiento que estamos buscando o no, o está fuera del límite en todo caso. ¿Ok? Con frecuencia es interesante tener una red simple, ¿no? Una red simple de 4 terminales, ¿no? En este caso, para 2 o más elementos de una red en serie o paralelo, ¿no? Entonces podríamos tener acá una red, ¿no? Entonces esta red, miren aquí, y ahora sí, en lo que es flujo de potencia, el transformador, tenemos la línea, y tenemos acá la salida, ¿no? En el cuadripolo, ¿cómo lo veríamos? Miren acá, tenemos la tensión suministrada, tenemos la tensión en la salida, ¿no? Entonces, para nosotros, esta red de 4 terminales, miren, ¿no? Una red de 4 terminales para 3 elementos de una red, ¿no? Entonces tenemos aquí, tendríamos la tensión suministrada, la corriente suministrada, corriente de recepción, voltaje en recepción y los parámetros A, B, C y D. ¿Listo? Entonces todo este comportamiento, o sea, profe, los transformadores, miren, profe, el transformador, el otro transformador, la línea, ¿dónde están? Todo está aquí en el paquete. ¿Dónde? En el A, B, C, D. Entonces, ¿qué estamos analizando? Solamente entrada y salida. ¿Sí? Bien. Podríamos evaluarlo de ello, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Dice que puede haber varias redes también. Podemos compartir ahí. Puede haber cuadripolos que están en serie. También puede haber redes combinadas, ¿no? Que estén en paralelo. Entonces, podemos poner ahí cuadripolos en serie, cuadripolos en paralelo. Entonces, profe, si yo quisiera calcular el equivalente, ¿no? Quiero sumar estos cuadripolos cuando están en serie, que justo teníamos 2 redes y bueno, ahora son 2, ¿no? Y están en serie. ¿Cómo obtengo el resultado? El A0. Este A0 va a ser mi resultado. Entonces, ¿qué sería el A0? Entonces, ¿qué tienes que conocer? Vas a sumar tú el A1, dice A1 con el A2, multiplicas. Luego sumas el B1 por el C2. ¿Correcto? Y ahí continuamos, ¿no? B0, creo acá el B0 sería el A1, otra vez B0 va a ser el A1 por el B2
y luego este B1 por D2. ¿Ok? Y luego comenzamos así con el C0, terminamos con D0 y aplicamos la fórmula. Ah, ya, profe, entonces esta fórmula nos va a ayudar a determinar el cuadripolo resultante. Sí. Entonces, para encontrar el cuadripolo resultante, ¿qué necesito? Necesito los parámetros A, B, C, D. ¿De quién? Ah, del primer cuadripolo y del segundo que se están sumando. Del cuadripolo 1, que está aquí. Ah, necesitamos los parámetros de este cuadripolo más los parámetros de este cuadripolo para poder, en este caso, sumarlos que están en serie y obtener acá el cuadripolo resultante. Aplicamos la fórmula, en este caso la operación que está aquí indicada, y obtenemos los resultados. Para el caso de paralelo, también hacemos algo semejante, ¿no? Tenemos acá el B0, de 0 a 0, aplicamos su fórmula, ¿no? Para poder determinar el equivalente. ¿Okay? Listo. Una línea de transmisión tiene como parámetros básicos lo siguiente, ¿no? Tiene su resistencia, tiene su inductancia, su capacitancia, su conductancia, ¿no? De dispersión distribuida a lo largo de toda su longitud, ¿no? Y se puede calcular por fase, es lo que hemos hecho, y también en valores por unidad de longitud, a partir de los parámetros dimensionales de la línea, ¿no? En los casos prácticos, la conductancia de dispersión a tierra es despreciable, ¿no? Por ser muy pequeña. En este caso vamos a poner acá C sub 0, en este caso queremos calcular, se puede hallar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener una pequeña operación. D sub 0 es igual a B sub 0 por C sub 0 igual a 1. ¿Qué significa esta operación? En esta operación, el estado permanente en general se tiene, vamos acá al caso de las líneas cortas, entonces, vamos a hacer cada una de ellas en forma independiente para poder determinar qué es lo que ocurre con cada línea. Línea corta hasta 80 kilómetros. Entonces, esta línea corta, entonces va a estar conformada de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener una tensión en el suministro, una corriente en el suministro, tensión en la salida, una tensión de suministro, tensión a la recepción, corriente en la recepción y corriente en el suministro. La impedancia de la línea, R y el XL. Listo, lo mínimo. Aquí podemos hacer un circuito equivalente. Bueno, acá ya tenemos el circuito equivalente. Este es puede ser para un caso monofásico, ¿sí? Entonces, las características de este circuito se trata de la siguiente manera, ¿no? En este caso, de un circuito serie en corriente alterna. ¿Qué podremos ver aquí rápidamente, no? Aquí sabemos que la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. Correcto. El Z lo conocemos, va a ser R más JXL. Entonces, ¿cómo va a ser la tensión de suministro? La tensión de suministro va a ser el BDS más el BDR. De aquí a aquí vamos a tener un B. Este es el BDZ, le llamaríamos, ¿no? Es el BDZ. Listo. O simplemente no queremos BDZ, entonces sería IR por Z, ¿sí? Entonces, si queremos BDZ, ¿sí? Nos tendríamos acá el BDS, B suministrado, entonces va a ser aquí, haciendo la ecuación, va a ser igual a IZ, IR por Z, ¿no? Más BR, ¿ok? Esa sería nuestra ecuación que aplicamos aquí. Donde Z, en este caso, va a ser la impedancia de la línea, y este Z va a ser acá, tiene una impedancia unitaria, ¿no? Z minúscula, ¿no? Y L viene a ser la longitud en kilómetros de la línea. Podemos establecer también los triángulos, ¿no?
de la corriente, ¿no? De lo que hemos estado observando, ahí podemos tener los triángulos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la tensión en la salida, en este caso, UR está en fase, ¿no? Dijimos que siempre está en fase, ¿no? Aquí tenemos la variación por la resistencia y aquí por el XL. En este caso, acá el factor de potencia está en atraso. Si el factor de potencia está en atraso, el IR, aquí tenemos su ángulo, el teta negativo. Aquí tenemos cuando el factor de potencia es unitario, entonces el IR está con ángulo cero, en todo caso está aquí paralelo, ¿no? Al UR, ¿no? Y aquí tenemos el comportamiento cuando está, en este caso, con un factor de potencia unitario. Y cuando tiene un factor de potencia en adelanto, entonces aquí su comportamiento, aquí el IR, miren el ángulo, ¿ok? Aquí vamos a tener ese IR, este es su ángulo, miren. No sé si se han observado acá el ángulo de aquí, este es el ángulo. Y este sería el valor de XL y obtenemos la tensión. ¿Ok? Listo. Aquí hay algo interesante, jóvenes. No sé si se han dado cuenta en lo siguiente. A ver, vuelvo a explicar un poquitito. Solamente este pequeño detalle, miren. La corriente, miren, este es el ángulo de la corriente, ¿no es cierto? Miren, atentos. Esta es la corriente. Cuando yo multiplico por la resistencia, ¿este ángulo qué será? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Hola. El ángulo de esta tensión, de este voltaje de R por IR, esta es una tensión, ¿no? El voltaje VDR. En todo caso, este ángulo, esta inclinación y esta inclinación, ¿serán iguales o diferentes? Iguales. Son iguales, porque solamente R, su ángulo es cero, ¿no? Y el I de R se mantiene el ángulo, ¿no? Ok. Y acá miren, el I de R tiene cero. Y acá también es cero, ¿no? Sí, se mantiene. En este caso acá, observen el I de R. Y observen aquí. En el último, cuando el factor de potencia está en adelante, cuando está el factor de potencia está en adelanto, este valor de IR acá, R por IR, esta tensión, tiene el mismo ángulo que el IR, o será diferente. ¿Tendrá el mismo ángulo o será diferente? Debería ser el mismo. Es el mismo ángulo. Así es, joven. Muy bien. Muy bien. Entonces ya hemos identificado ello. ¿Ok? Nos quedamos aquí, jóvenes. Continuamos la siguiente clase, ¿ya? Dado que hay cálculo todavía que viene más adelante, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí por ahora y vamos a proceder a tomar la asistencia, ya que son bastantes. Y avanzamos, ¿ya?